Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión número 6 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. En esta ocasión vamos a continuar y a finalizar nuestro tercer tema que ya venimos trabajando desde las dos sesiones anteriores, que es la de estudio de mercado, es nuestro tema 3. Hoy vemos la tercera parte y última parte para en la siguiente sesión comenzar el estudio técnico. Lo que vamos a comenzar a ver en esta sesión, vamos a empezar a platicar sobre la planeación de las ventas, un aspecto muy importante que debemos de considerar dentro de un proyecto de inversión. Algunos de los puntos que tenemos que comentar serían los siguientes, lo tienen en su diapositiva. Debemos de comenzar pensando en 6 datos básicos cuando hablamos de una planeación de ventas. La primera es una cuestión de diagnóstico. En el diagnóstico lo que tenemos que hacer es definir cómo estamos como empresa o como inversionistas, si es que estamos de manera independiente, cómo estamos ahorita, en qué situación. Para esto nos va a ayudar mucho un análisis FODA, que seguramente ya han escuchado y manejado ustedes en alguna ocasión y que retomaremos más adelante. Tenemos que hacer un análisis, un estudio de cuál es nuestra situación actual, les digo, ya sea en el caso de empresas, si estamos hablando de una empresa, o en el caso de nosotros mismos, si somos los inversionistas y los generadores de la idea y del proyecto que queremos arrancar. Otro punto sería el pronóstico. El pronóstico se refiere a dónde nos dirigimos si no se hacen cambios, es decir, aquí tenemos que ver como la parte positiva y la parte negativa del proyecto. ¿Qué pasa si en determinado escenario las cosas se dan? ¿Qué pasa si en determinado escenario las cosas no se dan? Entonces tendremos que visualizar los dos escenarios, hacer nuestras investigaciones y anotaciones correspondientes para considerarlo dentro de la planeación de ventas. Como tercer aspecto a considerar es la cuestión de los objetivos y es a dónde debemos dirigirnos. Esto pensado no nada más desde el punto de vista del negocio del proyecto en general, sino ya específicamente estamos hablando de las ventas. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuánto queremos vender? ¿En cuánto tiempo? ¿A quién se lo vamos a ofrecer? Entonces ya va sumamente dirigido a la cuestión concreta de las ventas que después se va a traducir en la parte de las utilidades. Otro punto importante son las estrategias. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a esos objetivos de ventas que nosotros tenemos? Si nosotros decimos, queremos una participación de mercado del 20% en el próximo año, bueno, ¿qué estrategias voy a implementar para llegar a esa participación de mercado? Sería el punto importante. Si yo quiero vender 500 unidades de un producto o 1000 unidades de un producto en 2 meses, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategias requiero? ¿De qué mecanismos me voy a valer para lograr esa venta que estoy buscando? Entonces, es muy importante hacernos estos planteamientos porque nos van a ayudar a poder determinar las estrategias correspondientes y hacer una planeación adecuada de ventas, que finalmente es lo que estamos buscando. De las estrategias vienen las tácticas, que es qué acciones específicas necesitan tomarse, por quién y cuándo. O sea, aquí ya lo estamos bajando a un plano más operativo. Una cosa es cómo lo voy a lograr de manera general y otra cosa ya es un plan de acción. Acciones concretas, valga la redundancia, situaciones específicas, actividades concretas con sus responsables y el periodo de tiempo en el que yo lo voy a lograr. Esto va muy de la mano con un cronograma de actividades o gráfica de Gantt. Podemos establecer un cronograma de actividades estableciendo estas acciones que vamos a llevar a cabo, los tiempos correspondientes y los responsables. Nos ayudará mucho tanto de manera visual como a nivel de planeación para que podamos generar pues un mejor panorama de lo que queremos lograr en relación a las ventas. Y luego viene la parte del control, entendida como qué medidas deben revisarse si tenemos que saber cómo lo hacemos. O sea, si yo estoy haciendo una planeación de ventas, ¿cuáles serían las acciones correctivas y preventivas? ¿Cuáles serían los mecanismos de control que yo pudiera utilizar para realmente cerciorarme que esas ventas se van a dar en la medida que yo estoy buscando? O sea, ¿qué controles voy a meter para estar checando a la gente de ventas o a las personas que estén a cargo de realizar las ventas de mi producto o servicio? ¿Qué medidas se van a tomar para cerciorarme de que aquello que se planeó realmente se esté llevando a cabo? Acuérdense que
toda planeación va íntimamente ligada o debe ir íntimamente ligada con un control, como lo dicen los principios de la administración. Planeas, organizas, diriges y después controlas. Aquí directamente estamos con la parte de la planeación y el control, en el sentido de que en la medida que tengas una buena planeación, más sencillo será realizar el control, en este caso de las ventas, que es el tema que nos atañe en este momento. Entonces, haciendo una remembranza de esta cuestión o un resumen, hacemos un diagnóstico, hacemos un pronóstico, establecemos los objetivos, las estrategias, las tácticas y cerramos con un control. ¿Cómo vamos a controlar esa planeación? Para verificar cuáles fueron los resultados. Y si hay que implementar alguna acción preventiva posterior, en el caso de que sea necesario. Hay que recordar que una acción correctiva será aquella en donde ya se te presentó el problema y tienes que tomar una acción para corregir la situación. Por ejemplo, se tenían pensadas vender 1000 unidades en el mes de febrero, se acabó el mes y no se vendieron, bueno, pues inmediatamente tomar una acción correctiva para que no suceda eso en el mes siguiente, o en su caso, si estamos a mitad de mes y estamos haciendo un control en el momento, para ir viendo si se van cumpliendo o no con esas metas de ventas, pues poder tomar una acción en el momento. Y la preventiva es cuando la situación todavía no se da, pero sin embargo vemos una posible necesidad o situación latente, problemática latente que se pudiera presentar, y entonces tomamos acciones, ahora sí que con antelación y de manera precautoria, para evitar que se susciten cuestiones mayores y que incluso la empresa pueda tener pérdidas. Esa sería una parte importante. Después tenemos que algunos puntos específicos de la planeación de ventas que deberemos de considerar son esos 5 que les estoy poniendo en su diapositiva. El primero es determinar qué parte de la demanda podrá satisfacer el proyecto. Acuérdense que vimos diferentes tipos de demanda, vimos diferentes tipos de consumidores, entonces esto debemos de canalizarlo y enfocarlo directamente a la demanda que nos interesa y que el proyecto va a satisfacer. O sea que estamos hablando de gente con qué características se van a sentir satisfechas con ese producto o servicio que van a recibir. Ese sería un punto muy importante dentro de la planeación de ventas, porque en la medida que esos gustos y preferencias del consumidor se satisfagan, pues en ese sentido tendremos mayor demanda y nuestras planeaciones de ventas serán más certeras. También tenemos que aquí es donde se fija el precio adecuado de venta, considerando todos los elementos de fijación de precios que ya vimos en nuestra sesión anterior. Es muy importante sentarse, hacer un análisis a conciencia, incluso comparar con los competidores como veíamos, y obtener la información necesaria para poder generar el precio de venta correspondiente. No debo yo fijarlo a la ligera, porque lo puedo poner muy por debajo de la competencia y a lo mejor hasta de mis costos, o lo puedo poner demasiado arriba, que me genere sí un margen de utilidad jugoso, pero que sea poco atractivo para los consumidores o los clientes, puesto que pueden irse con un competidor que les ofrezca lo mismo por un precio menor. Entonces, hay que ser muy cautelosos, manejar un buen precio, pero sin que implique sacrificar nuestras utilidades, como tampoco vernos demasiado optimistas y querer nuestras bolsas llenas de dinero cuando recién vamos a empezar el negocio y no podemos aspirar a unos porcentajes o márgenes de utilidad tan altos como quisiéramos. También tenemos que aquí se definen los canales de distribución, si bien ya los venimos retomando desde puntos anteriores dentro del mismo estudio de mercados. En la planeación de ventas ya tiene que quedar perfectamente claro cuáles van a ser esos mecanismos de distribución, quiénes van a ser los eslabones, cuáles van a ser los canales, si va a ser un canal corto, si va a ser un canal largo, cómo se va a manejar ahora sí que este traslado de la mercancía y demás, de tal manera que el último consumidor pues pueda cubrir sus necesidades teniendo a la mano el producto o servicio que requiere. Hay que recordar que la cuestión de los canales de distribución es sumamente importante y de hecho la ventaja competitiva y el éxito de grandes negocios. Lo vemos como por ejemplo en el caso de la empresa Bimbo o de Coca-Cola, quienes más allá de que si el producto sea bueno o malo o qué calidad tenga, la realidad es que gran parte de su éxito, y así lo pensaron sus fundadores en su momento, es los canales de distribución. Es decir, así nos vayamos al pueblo más pequeño que nos imaginemos, siempre vamos a encontrar un producto de Bimbo o un producto de Coca-Cola, como por ahí mencionaba en alguna otra sesión. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los dueños siempre fue que el consumidor tenga al alcance de su mano el producto correspondiente.
Es decir, que con solo estirar tu mano, con solo trasladarte unos cuantos metros, que tú ya tengas oportunidad de acceder a ese tipo de productos o servicios, en este caso de estos productos. Entonces, el que tú determines esa red de distribución y ese canal de distribución de la mejor manera, pues va a ayudar a que tu producto o tu servicio esté lo más al alcance del consumidor o del cliente, y por lo tanto que tengas más posibilidades de vender más y de generar mayores utilidades. Por eso es que el canal de distribución es tan importante. Tenemos también la selección de las actividades promocionales, recordando esto del ciclo de vida de introducción, crecimiento, madurez y declive. Nosotros, al empezar este nuevo proyecto y este nuevo negocio, lanzaríamos un producto al mercado, un servicio. Esto implicaría que tenemos que manejar ciertas promociones que no podemos dejar de lado. No podemos llegar ofreciendo precios altos, no podemos llegar sin ninguna promoción, porque no hay nadie quien nos conozca. Apenas nos estamos dando a conocer, apenas estamos buscando clientes, estamos buscando cotizarnos y acreditarnos, darnos a conocer, de tal manera que la gente, ya que prueba nuestro producto, nuestro servicio, nos recomiende. Por ahí dicen los mercadólogos que un cliente descontento equivale a 10 potenciales más, pero un cliente contento, imagínense, esa publicidad de boca en boca, pues también genera muchísima mercadotecnia positiva, publicidad, y en ese sentido, ventas y utilidades para la organización. Por el otro lado, también tenemos que se relaciona con la capacidad instalada y los planes de expansión. Esta planeación de ventas debe de abarcar periodos a corto, mediano y largo plazo, de qué tanto quiero crecer, cómo va a estar mi nivel de ventas, cuántos productos o servicios, cuánta cantidad de productos o servicios voy a ofrecer y vender en determinado tiempo, y esto nos va a servir pues para las proyecciones y evidentemente para tener pues desde la plantilla del personal y toda la infraestructura necesaria para esta planeación que estamos haciendo. Entonces, estos 5 puntos serían sumamente importantes a considerar dentro de la planeación de ventas, y tenemos que visualizarlo, porque si bien antes ya hicimos proyecciones de demanda, tendremos que ir conjuntando esta información, en este caso ahora, con la planeación de ventas. ¿Qué pasos se requieren si lo pudiéramos visualizar a nivel de pasos? ¿Qué pasos implica una planeación de ventas? Bueno, tenemos que son 7 pasos. El primer paso es la recopilación de información. Y aquí retomamos lo que ya veíamos al principio de las sesiones. ¿Cuál es el problema o necesidad que se detectó? ¿Qué está pasando? ¿Se cubre la necesidad? ¿No se cubre? ¿Hay un mercado insatisfecho? ¿Les surten el producto pero a medias? ¿Les hace falta que tenga otro tipo de características? ¿La gente está dispuesta a comprar? Tenemos que hacernos de toda la información. Ese sería el primer paso, y de hecho el más importante, porque a partir de esa recopilación de información, pues ya lo demás más bien es ir procesando y agregándole ingredientes adicionales. El segundo paso sería la fijación de objetivos. Hay que considerar que en la fijación de objetivos dentro de la planeación de ventas lo tienen en su información, son 5 objetivos, y toda determinación o establecimiento de objetivos debe de tener estas 5 características para que se considere que es un objetivo que está bien redactado, que está bien pensado y que va acorde al proyecto de inversión correspondiente. Estas características son: primero, debe de ser un objetivo sumamente específico, no debemos de caer en ambigüedades, ya que objetivos que son ambiguos serán muy difíciles de medir y por lo tanto no van a ser retadores para quien debe de cumplirlos. Una segunda característica es que debe de ser medible. Todo objetivo debe de ser medible y cuantificable. En este caso, si estamos hablando de ventas, pues yo no nada más voy a poner incrementar las ventas de mi producto o servicio, tendré que poner incrementar las ventas en un 20%, vender 500 artículos más en el siguiente mes, etcétera. O sea, ahí tiene que ser un dato sumamente concreto y sumamente medible, de tal manera que al momento de hacer una evaluación entre un mes y otro, un periodo otro, yo realmente pueda determinar si se llegaron a los 500 productos, si se llegó al 20% más de ventas, si se incrementó un 15% más la participación de mercados. O sea, nos estamos yendo con datos sumamente concretos. El hecho de que estos datos los generemos de manera medible y cuantificable nos va a ayudar mucho para que al momento de que queramos hacer una evaluación y tomar las estrategias y acciones correspondientes de mejora, pues ya podremos hacerlo sobre datos específicos y muy concretos. La otra es que sea realista,
No vamos a ponernos que si apenas estamos en la primera semana ya vamos a vender 5,000 unidades de producto cuando nadie nos conoce y apenas nos estamos instalando en el lugar en el que vamos a hacer la venta o haciendo los conectes con las empresas correspondientes para vender el producto o servicio de que se trate. Entonces, tiene que ser algo que sea realista sin que ello implique que sea de muy bajo nivel. O sea, tampoco voy a poner, pues que venda 5 productos. No, tiene que ser algo retador, pero al alcance realmente de las personas que van a intervenir en el proyecto y pues considerando que vamos a estar en una época de introducción porque apenas se va a lanzar el producto al mercado o el servicio. Ya cuando sepamos que tiene más tiempo y que podemos hacer otro tipo de proyecciones, pues será válido, pero de momento no. Siempre tenemos que buscar que sean realistas, ilusionadoras, retadoras, pero finalmente realistas. Y que estén relacionadas con el tiempo. O sea, siempre habremos de decir, tengo que vender 500 unidades más en el siguiente mes, a finales de año tengo que tener un 20% más de participación de mercado, en los próximos 3 meses voy a colocar este producto en determinada zona geográfica, etcétera. O sea, siempre relacionado con tiempo, porque eso nos va a permitir que la medición sea más efectiva. Si relacionamos que el objetivo se pueda medir y aparte que se cumpla en un tiempo establecido, es decir, que tenga plazo, eso nos va a ayudar a controlar mejor los resultados del objetivo y a tomar mejor las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en su caso. La tercera parte o el tercer paso dentro del proceso de planeación de ventas es el desarrollo de estrategias. Aquí principalmente tenemos que contestarnos y dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y cómo? Serían como las 3 preguntas básicas. Entonces, tenemos que pensar en planeación de ventas, qué es lo que yo quiero lograr con esa planeación de ventas, cómo la voy a hacer y cuándo la voy a lograr. Volvemos a repetir la cuestión de plazo, que es sumamente importante dentro de todo este proceso. El cuarto paso sería el desarrollo de políticas. Una política es una línea de acción a seguir, tanto en el área de ventas como en cualquier otra área de la organización. La fijación de políticas nos delimita o nos guía hacia una dirección en específico. Son lineamientos que debemos de seguir para que el cumplimiento de los objetivos se dé de una mejor manera. Entonces, para el caso de las ventas de nuestro producto o servicio, habrá que ser muy específico también en las políticas que vamos a determinar. Si vamos a hacer descuentos por pronto pago o no, si va a haber algún tipo de promoción, si vamos a dar periodos de pago, etcétera. Tendremos que definir muy bien esas políticas, las cuales pues tampoco hay una receta de cocina, porque todo dependerá del tipo de producto o servicio de que se trate y del tipo de clientes al que vamos a dirigir ese producto o servicio. No voy a manejar facilidades de pago cuando estoy hablando de un producto que cuesta 50 pesos, por ejemplo, o que está dirigido a clase muy popular. Ahí yo tendré que hacer un análisis realmente de cuándo sí conviene un otorgamiento de crédito, cuándo conviene alguna facilidad, cuándo te lo puedo enviar a tu casa sin costo, cuándo te tengo que cobrar el costo. Todas esas estrategias se tendrán que definir dentro de este punto de el desarrollo de políticas. Luego viene otro punto que es el desarrollo de programas. El desarrollo de programas tiene que ver con descomponer los objetivos y estrategias en pasos manejables. Ya tengo bien delimitados mis objetivos, ya tengo establecidas las estrategias, ya tengo las políticas. ¿Cuál es el paso siguiente? Determinar un plan de acción a seguir, tanto para la parte de los objetivos como para la parte de las estrategias. Entonces ahí ya de manera más específica, con pasos más manejables y más claros, yo tendré que establecer cómo lo voy a lograr. Posterior a eso, y de la mano, viene el establecimiento de procedimientos. El establecimiento de procedimientos, como lo tienen ahí en su información, es un programa de acción estandarizado. Aquí ya de manera muy específica genero mi programa de acción sobre qué va a pasar con el plan de ventas. Ahí ya puedo meter pues todo esto que estamos viendo, ya incluyo las políticas, incluyo las estrategias, incluyo los tiempos, incluyo los responsables, incluyo toda una serie de elementos que tenemos que considerar. Para al final terminar con la parte de presupuestación, que va a ser los recursos que les voy a asignar a estos programas.
como en todo proyecto de inversión y como en toda venta, pues tengo que determinar los recursos que voy a utilizar. Finalmente, entre mayor optimización manejemos en los recursos y mejor nos coordinemos para que esos recursos nos rindan, pues nos permitirá obtener mayores utilidades. Todo al final gira en torno a las utilidades. Podrás obtener mayores o menores beneficios en un proyecto de inversión, pero la parte medular serán siempre las utilidades. Eso no lo podemos dejar de lado. Ahora, existen diferentes técnicas para hacer una planeación de ventas. Aquí vamos a ver dos de las más importantes. La primera es el método de precios unitarios. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, tenemos que aquí se planifican las ventas que habrán de hacerse, así como su precio unitario para cada artículo. Yo tengo que hacer estimaciones para poder determinar cuánto quiero vender, en cuánto tiempo y qué precio unitario le voy a poner. Precio unitario quiere decir el precio de cada artículo, si va a valer 5 pesos, si va a valer 100 pesos, si va a valer 1000 pesos, si va a valer 1500 pesos. Porque eso me va a servir después para sacar mis estados financieros y determinar las utilidades correspondientes, además de poderlo contrarrestar contra los costos correspondientes. Entonces, este método, ¿cuándo es práctico? El método de precios unitarios es práctico en dos situaciones principalmente. La primera es cuando el número de líneas de productos es limitado. ¿Qué es una línea de productos? Son aquellos productos que forman parte de un mismo rubro, sin ser los mismos, pero que sí van de la mano, que van ligados. Van ligados esos productos, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 o más. Entonces, cuando esas líneas de productos sean pocas, ahí podemos hablar de una técnica de precios unitarios. ¿Por qué la de precios unitarios? Porque, bueno, va a ser mucho más fácil estar utilizando una técnica de precios uno por uno cuando tengo pocos artículos a cuando yo tengo una amplia gama de variedad de artículos. Eso ya me complica un poco el proceso y ya tendría que utilizar una técnica diferente. Y por el otro lado, cuando el precio de venta es relativamente alto. Estas dos características serían claves para la utilización del método de precios unitarios. Existe otra técnica que sería el método del monto de ventas. En el otro estábamos hablando del precio unitario, únicamente de un artículo. Aquí estamos hablando del monto de las ventas. ¿A qué se refiere? Bueno, tienen ahí en su información. Con este método se planifican las ventas en términos monetarios para cada departamento de venta. Entonces aquí es interesante porque ya lo estamos aterrizando primero a los montos de ventas que nos interesan y además para cada departamento de venta. O sea, no es ni una sola persona ni un solo vendedor, sino para el área en su conjunto. Al planificarse las ventas, tenemos que considerar varios factores que no podemos perder de vista jamás y que son 7, los cuales tienen por ahí en su información. La primera es el medio ambiente externo. Las ventas varían mucho en función de toda una serie de fenómenos, pero hay algunas variables que no podemos controlar. Si de repente se devalúa el peso, hay un problema político muy fuerte en el país o alguna situación por el estilo, eso desde luego que nos va a perjudicar en las ventas. Entonces, aunque son cosas que no podemos controlar, pero sí de alguna manera tenemos que visualizarlas para que de alguna manera generemos algún colchón y podamos amortiguar los posibles efectos que tengan este tipo de situaciones que no podemos controlar al 100%. Otro punto sería las condiciones generales de los negocios que puedan afectar a la empresa. Hay determinadas situaciones ya muy particulares del negocio que en un momento dado pudieran repercutir y sobre todo cuando estamos hablando de empresas que manejan más de un producto. Mi proyecto de inversión puede estar enfocado en un solo producto, pero si la empresa de por sí ya maneja otros productos, entonces yo tendré que ver que ninguno de estos productos genere alguna problemática que me pueda repercutir en la parte de la planeación de mis ventas, que no se contrapunten las ventas, que no haya algún tipo de conflicto o algo que pueda afectar.
Adicionalmente, las condiciones locales de los negocios que se prevalezcan. Siempre la situación local es la que va a tener una repercusión muy fuerte. Si bien es cierto, otros factores macroeconómicos y del ambiente van a afectar, la situación local de la zona geográfica en la que estás ofreciendo o en la que se está ofreciendo ese producto o servicio, pues va a repercutir de una manera muy fuerte. Entonces, es un punto que hay que considerar dentro de la planeación de ventas. Otra es la tendencia de la población en el área de la comercialización, es decir, aquí volvemos a mencionar el punto de los hábitos de compra. ¿Qué tanto consumen? ¿Cuándo lo consumen? ¿Por qué lo consumen? ¿En qué situaciones lo consumen? Porque todo ello nos va a dar una pauta muy interesante para hacer una planeación de ventas más específica y enfocada a lo que nosotros queremos. Hay días de la semana que son mejores para ciertas ventas, hay horarios, hay medios de comunicación que contribuyen más. Lo vemos, por ejemplo, desde los medios de comunicación. ¿Cuántos anuncios no nos pasan en la noche a la hora de las telenovelas? ¿Se han preguntado por qué lo pasan a esa hora? Ah, porque muchísima gente está reunida viendo ese tipo de programas en la noche. Igual en otros horarios que sean para niños, bueno, ya metemos otro tipo de anuncios, etcétera, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que considerar porque todo eso nos va a repercutir en el posicionamiento del producto y en la venta correspondiente. Otro efecto importante y que por ahí ya había mencionado es la probable inflación. Ante una inflación que si bien no podemos estar totalmente seguros de cuándo va a suceder, pero ante una inflación sí se ve una repercusión muy fuerte dentro de la planeación de las ventas, porque yo puedo tener ciertos pronósticos a un plazo determinado y si de repente se cae la moneda o en Estados Unidos hay algunas afectaciones que ya ven que algunas bolsas del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, afecta muchísimo, todo eso me va a repercutir a mí en mi planeación correspondiente. Entonces, como les decía, aunque no podemos tener absoluta certeza de lo que va a pasar, ni de qué tanto se pudiera qué tanto pudiera afectar el nivel de inflación o qué tanto se pudiera incrementar la inflación, por lo menos sí tenerla considerada en algún cierto porcentaje para que al ya contemplarlo dentro de la planeación de las ventas, pues no vaya yo a inflar un resultado que a la mera hora no vaya a obtener por la cuestión de la inflación que se genere en el país. Otra serían los cambios esperados en la situación competitiva. Yo puedo tener una cierta planeación de ventas, pero si mi competidor genera por ahí alguna estrategia adicional con el producto o servicio similar al mío, eso me puede repercutir de manera desfavorable en las ventas que yo tengo planeadas. A lo mejor le hizo una modificación al empaque, le agregó una pequeña muestra gratuita, le modificó alguna de las características del producto y todas esas circunstancias van a repercutir en las ventas que yo tenía programadas, porque a lo mejor de ahí ya los competidores jalan gente para sus empresas y les adquieren los productos a ellos y no a mí. Entonces, pues son puntos que tengo que tomar en cuenta. Y la última serían los cambios tecnológicos. Hay muchos productos que van cambiando con la tecnología o que la tecnología ayuda en su caso o favorece a la generación de un mejor producto o servicio. Entonces tenemos que considerarlo porque eso puede convertirse, actualmente las famosas TICs o tecnologías de información y comunicación pueden convertirse en una pieza clave y de ventaja competitiva para quien ofrece un producto o servicio. Entonces será muy importante ver pues la tecnología de punta que se está manejando o qué tipo de tecnología pudiéramos utilizar nosotros que nos apoye en todo este proceso de la generación del bien o del servicio y en ese sentido pues generarle alguna ventaja competitiva a nuestro producto para que si nos toca al momento de hacer un análisis, como lo decía Porter, de sus fuerzas, que haya una rivalidad muy fuerte de competidores, pues nosotros salir avante con esta cuestión de la tecnología y aprovecharla al máximo, porque si no la aprovechamos nosotros, como dicen por ahí, si no lo aprovechas tú, alguien más lo hará. Entonces, si nosotros no lo aprovechamos, no faltará algún competidor que aproveche esta situación, la permee en su producto o servicio y eso le genere mayores utilidades. Entonces sería un punto que tendríamos que considerar. Ahora, la selección de los medios publicitarios es una cuestión sumamente importante, porque como decía hace rato, incluso en la televisión, dependiendo del horario que uno maneje,
pues influyen los resultados que se vayan a obtener y el tipo de consumidor al que vayas a llegar, pero no necesariamente puede ser televisión. Podemos manejar la radio, podemos manejar el periódico, podemos manejar, no sé, diferentes mecanismos que tenemos para difundir y hacer publicidad de nuestro producto o servicio y en este caso captar mayor cantidad de clientes para generar más ventas y por tanto mayores utilidades. ¿De qué va a depender esta selección de medios publicitarios? Bueno, tenemos principalmente 4 puntos. Uno de los puntos más importantes son los consumidores. Yo no voy a enfocar un anuncio por Sky cuando mi producto va para la clase popular. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas no tienen Sky, por ejemplo. No voy a publicitar mi producto o servicio en el periódico si es un producto para la clase alta. ¿Por qué? Porque no utilizan tanto el periódico, ya recurren más al internet, al Facebook y a otro tipo de situaciones más tecnológicas en donde yo pueda llegarles de una mejor manera, etcétera. O sea, tengo que ver qué tipo de consumidores para entonces analizar cuál es el medio publicitario en el que a mí más me conviene. Hay que recordar que ahorita todo lo que es Twitter, Facebook y todas las redes sociales que existen, son pues de suma importancia porque son muy utilizadas, incluso ya se manejan mucho para la parte del reclutamiento y selección de personal. Tenemos empresas muy importantes como BBVA Bancomer, que ya hace parte de su reclutamiento por Facebook, busca personal con ciertas características a través de Facebook, por dar un ejemplo. Y bueno, ¿cuántas empresas no hemos visto que hacen sus anuncios en el Facebook o en el Twitter para que a partir de ahí pues se vaya aprovechando un nicho de mercado con determinadas características y cierto nivel socioeconómico, de tal manera que pues ya podamos abarcar otras cosas aprovechando la tecnología y desde luego seleccionando el medio publicitario adecuado específicamente a la gente a la que yo le quiero llegar. Entonces es un aspecto muy importante. Otro es el nivel de educación, que bueno, va ligado con lo que ya comentábamos. Dependiendo del nivel de educación es el medio correspondiente. Hay algunos niveles que utilizan más el periódico, en otros se utiliza más la revista, en otros se utiliza más pues el internet o la televisión, etcétera. Hay el caso, por ejemplo, de que si nuestro producto es sumamente especializado, pues también hay revistas especializadas en las diferentes ramas y ahí puedo poner yo mi anuncio del producto o servicio que quiero manejar, pero ahí ya estaría yo dirigiéndome específicamente a esas personas que adquieren esas revistas porque se van por el ramo especializado. Entonces esa sería una buena opción. Por el otro lado, otro punto que tenemos que considerar en la elección de estos medios publicitarios sería el grado de desarrollo de la zona de influencia del proyecto. No todas las zonas tienen el mismo nivel de avance, no todas tienen el mismo nivel de desarrollo. Entonces, si bien voy a analizar a la gente a la que voy a dirigir el producto o servicio y voy a determinar mi nicho de mercado, también tendré yo que determinar qué características tiene esa zona geográfica, porque a lo mejor quiero poner una sucursal en una zona geográfica sumamente complicada, a lo mejor ni siquiera tiene calles con cemento, por dar algún ejemplo, y eso ya me puede dificultar desde la distribución hasta darle al cliente la atención y servicio adecuado, etcétera. Entonces tendré que hacer un análisis pues de toda esa parte para que cualquier situación en la que se encuentre la zona, favorable o desfavorable, no me perjudique en mi establecimiento de puntos de venta y en el pues generar las ventas que yo tengo estimadas en mi proyecto de inversión. Y otro punto es el tipo de producto que se va a vender, porque igual, si hablamos de un producto, por ejemplo, que sea sumamente perecedero y me voy a tener que atravesar no sé cuánto camino que es de tierra y de piedras y etcétera para poder llegar a ofrecerlo, pues eso me va a dificultar. Ahí tendría yo que pensar cuál sería el canal de distribución más adecuado, qué tipo de transportación es la más adecuada, qué va a pasar con mis costos, si no se van a incrementar mucho por llegar hasta allá, etcétera. Entonces, es muy importante que analicemos estos detalles porque por más pequeñitos que se vean estos detalles, realmente repercuten. Fíjense, nos ha tomado 3 sesiones hablar del tema del estudio de mercado y si le estamos invirtiendo tanto tiempo es precisamente por la importancia, porque de toda la información que se emane de este estudio de mercado, además de que va a ayudar para los otros estudios,
pues realmente es la primera información que nosotros estamos obteniendo y una de las más importantes dentro de este proceso de poder determinar la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Así que no es en balde dedicarle tanto tiempo. Han visto todos los puntos a lo largo de estas últimas 3 sesiones que hemos abarcado y la idea es profundizar lo más que se pueda en este estudio para tener la mayor cantidad de elementos. Como decíamos en sesiones pasadas, si no tengo yo el suficiente número de clientes o si no hay clientes para mi producto o servicio, cualquier proyecto de inversión fracasa. No importa que tengas el dinero, no importa que tengas la infraestructura, no importa que tengas todo. Si no tienes a quién dirigírselo y no tienes quien te lo compre, el negocio se acaba. Entonces, pues por eso es que tenemos que considerar de manera tan importante la cuestión del estudio de mercado. Un punto que no debemos dejar de lado y que a veces se nos escapa porque nos vamos mucho por los dineros y nos vamos mucho por conseguir la infraestructura y por seguir los recursos. Pero ¿qué pasa con el personal? Necesitamos personal capacitado. No todos somos buenos vendedores. De hecho, está comprobado que así como hay gente que de manera innata tiene esa habilidad para las ventas, habemos otras personas a las que no se nos da la cuestión de ventas. Incluso ya existen exámenes psicométricos, uno de ellos es el IPB, Índice de Personalidad de Vendedores, que nos ayuda a establecer si la persona tiene o no tiene perfil de ventas. Si no tiene el perfil de ventas, bueno, ver si realmente esas pequeñas deficiencias que pudiera tener se pueden a través de capacitación subsanar o si no. Aquí es donde entra esa parte de capacitación, visualizar qué requiere la gente, si necesitamos darle cursos de desenvolvimiento, cursos de técnicas de cierre de ventas, cursos de facilidad de palabra y expresión, cursos de visualización de posibles prospectos. O sea, hay toda una gama de cosas en las que podría entrar la capacitación. La parte más importante es no meternos incluso en nosotros mismos a vender algo si no tenemos las habilidades y el perfil desarrollado para ser buenos vendedores. No todos somos buenos vendedores. Hay quien no te vende ni una pluma, como hay quien te vende hasta lo que no nos sirve, pero que finalmente ya está en nuestras casas y en nuestros muebles. Entonces, habrá que analizar ese punto. Otro aspecto que tenemos que considerar dentro de este estudio de investigación de mercados, pues son las estrategias de mercadeo y abarcan varios puntos importantes que me gustaría comentar. El primero es que es el punto de partida para definir los proyectos. Después de saber exactamente qué quiero yo lograr con el proyecto, lo que sigue es cómo lo voy a vender. O sea, ya sé qué quiero producir, ya sé qué quiero generar a nivel de bien o de servicio, ahora cómo lo voy a vender es el siguiente paso. Y esa es parte de la estrategia de mercadeo. Tiene su fundamento en el análisis de las necesidades de los individuos y de las organizaciones. Esto lo venimos viendo desde el principio de la asignatura. Se detecta una necesidad o un problema latente o real y a partir de ahí se van a generar las posibles estrategias de mercadeo. Yo tengo que identificar una necesidad. Esa es parte de la función de los mercadólogos. Están siempre buscando cómo satisfacer las necesidades, identificar esas necesidades o incluso crearnos nuevas necesidades para que podamos adquirir ciertos productos o servicios. Su función consiste en seguir la evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes productos, mercados y segmentos actuales y potenciales que pueda tener el respectivo producto o servicio. Asimismo, incluye desde publicidad, marcas, embalajes, canales de distribución, etcétera. O sea, ya realmente estamos hablando de todas unas estrategias de mercadotecnia que involucran diferentes aspectos. He ahí algunos, qué marca se va a utilizar, cómo va a ser la cuestión del empaque, la envoltura, el embalaje, que es para la transportación, el canal de distribución, todo pensando en que estas estrategias nos ayuden finalmente a vender más. ¿Cuál sería el proceso para el establecimiento de una estrategia de mercadeo? Bueno, partimos de la misión y los objetivos de la empresa. ¿Por qué partimos de ahí? Porque como en todo plan que generemos y toda estrategia que generemos, siempre la base es la misión, la visión y los objetivos generales de la empresa. A partir de ahí y en cascada ya se irán generando el resto de los planes y mecanismos que nosotros queramos implementar. Entonces ese sería el primer punto. El segundo punto es ya generar el plan estratégico de mercadeo, que aquí tenemos que pensar cuál es el enfoque que le vamos a dar,
cuál es el objetivo que pretende cubrir y cómo va a ser la asignación de recursos, qué tipo de recursos vamos a requerir y de dónde los vamos a utilizar para poder realizar este plan de mercadeo. Después eso lo vamos a bajar a los principales planes funcionales y programas. Esto es, ese plan estratégico que ya tenemos pensado de mercadeo, a través de qué tareas las vamos a poder llevar a cabo ya de manera operativamente hablando, en qué plazos lo vamos a hacer y quiénes van a ser los responsables de cada una de esas funciones y tareas que estamos ya poniendo en papel y que queremos llevar a la práctica. Y después, esos planes los tenemos que relacionar con la parte del presupuesto y las medidas de desempeño. Por un lado, ¿qué recursos necesito para poder llevar a cabo ese plan estratégico mediante esas acciones y esos responsables? Y por el otro lado, estas medidas de desempeño van a servir como control, como veíamos también en puntos anteriores y sesiones anteriores, cómo voy a controlar que ese plan estratégico de mercadeo tenga los resultados que yo esperaba, y si no está teniendo los resultados que yo esperaba, bueno, qué cambios le voy a hacer para poder lograrlo. Y eso nos va a llevar al final al seguimiento y al control, que como todo, en todo plan que se lleva a cabo, siempre, además de controlarlo, tenemos que darle el seguimiento correspondiente para saber acciones correctivas y preventivas por implementar, cambios posibles, y si fue o no un éxito la implementación de eso que de inicio establecimos meramente en papel y que después llevamos a la práctica para mejorar nuestros niveles de venta y de utilidades. En este proceso de estrategia de mercadeo se deben de considerar algunos puntos importantes. Uno es el aprender y descubrir el mercado. Nunca terminamos de conocer el mercado. Si bien es cierto, se hacen muchos grupos foco, como se les dicen ahora, para hacer un análisis de los gustos y preferencias de los consumidores, cuáles son sus hábitos de compra y demás, la realidad es que nunca lo terminamos de conocer o nunca lo podremos conocer al 100%, siempre vamos a estar aprendiendo, entonces tenemos que tener esa mentalidad de estar abiertos a ir conociendo más al mercado, ir reconociendo qué pasa con ellos, ir identificando sus maneras de pensar, pero siempre con la idea de que nunca dominaremos lo que piensan o la manera en la que van a actuar al 100%. Otro punto es desarrollar las capacidades empresariales. En la medida en que nosotros nos volvamos fuertes como inversionistas y como empresarios y nos vayamos haciendo de la infraestructura y los recursos de todo tipo necesarios para nuestro proyecto de inversión, pues en ese sentido van a funcionar mejor las estrategias de mercadeo. Hay que conocer las fortalezas y debilidades que tenemos. Esa parte es muy importante, no solo para saber dónde estamos, sino para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos potenciar todo eso para llegar a donde queremos. Desarrollar las estrategias claras y los planes que permitan alcanzar los objetivos planteados. La cuestión de las estrategias es básica, misma que vamos a bajar después a los planes de acción. Establecer objetivos claros y medibles, que eso ya lo comentábamos con antelación. Ejecutar los planes para que las cosas sucedan según lo programado. Siempre va a haber cierto margen de error y cierta falla, pero eso es mucho mejor a no planear. Cuando no planeamos estamos totalmente en ceros. Con una planeación, la cual debe de ser flexible, pues ya garantizamos que gran parte de todo eso que planeamos lo podamos llevar a cabo. Y analizar los resultados y tomar las medidas correctivas necesarias. La estrategia debe de incluir 4 puntos importantes. El resumen ejecutivo, que ahorita vamos a ver de qué se trata, el análisis del producto, el posicionamiento y el análisis del mercado. Estos 4 puntos. En el caso del resumen ejecutivo, como su diapositiva lo dice, es una síntesis de los planes para que sean revisados por el grupo ejecutivo, es decir, en unas pequeñas y cuantas hojas, uno les presenta de manera muy sintetizada en qué va a consistir la estrategia de mercadeo. Se resume el mercado, la competencia, los productos, las estrategias, los planes de acción, etcétera. Luego tenemos el análisis del mercado. En el caso del análisis del mercado, como lo tienen en su información, es el proceso de describir cuál es la situación del mercado en este momento. O sea, tengo que identificar yo cuál es su tamaño, cuál es la actividad hacia el crecimiento, qué cambios pueden ser previsibles dentro de este comportamiento de los consumidores, cómo va a quedar la segmentación, qué tipo de competidores tengo en el producto o servicio que deseo ofrecer y cuáles son las percepciones acerca de los beneficios y del valor del producto o servicio. Aquí lo que nos va a ayudar mucho es el análisis FODA, que seguramente ya han escuchado. ¿En qué consiste este análisis FODA? Bueno, por un lado y de manera interna, vamos a hacer una introspección hacia nuestra empresa y vamos a determinar
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades con las que contamos? Esas siempre serán internas. Y después vamos a visualizar las oportunidades y amenazas que se dan de manera externa. Una vez que yo enliste mis principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que de ahí sale el famoso nombre de FODA, tendré que establecer las estrategias correspondientes para capitalizar las debilidades y las amenazas de tal manera que lejos de hacerme daño, pues más bien pueda subsanarlas de alguna manera y evitar en la medida de lo posible que me hagan daño, como empresa y como producto o servicio que estoy ofreciendo. De ahí se desprenden diferentes estrategias, que son las estrategias FO, DO y FA y DA. En el caso de FO, estamos mezclando fortalezas y oportunidades. Ahí que se pretende, tienen maxi y mini. Maximizamos las fortalezas y vamos a minimizar las oportunidades. Luego tenemos las DO, que es debilidades y oportunidades. Ahí minimizamos debilidades, maximizamos oportunidades. A partir de ahí vamos generando qué estrategias me ayudarían a mí a minimizar una variable y maximizar la otra, o a maximizar una variable y minimizar la otra. En el caso de las FA, maximizamos las fortalezas y minimizamos las debilidades, las amenazas, perdón. Siempre vamos a querer o a tener que, o a buscar más bien minimizar todo lo que sea negativo, y siempre vamos a tratar de maximizar lo positivo. Y en el caso de el DA sería minimizar las debilidades, y bueno, aunque se maneja como min y maxi, pero la cosa es que hay que aprovechar esas debilidades y esas amenazas de tal manera que se puedan manejar en un sentido constructivo y no en un sentido negativo. Una vez que hemos podido estructurar estas estrategias con estas combinaciones de FODO y FADA, ya que las tenemos, de ahí se van a generar posteriormente los planes de acción y ya las actividades y tareas concretas para poder atacar esta parte y mejorar en cuestión de mercado. En el caso del análisis del producto, el análisis del producto es una etapa fundamental, ya que va a permitir conocer realmente lo que se tiene. En el caso del análisis del producto debemos de incluir algunos puntos importantes que tienen ahí en su diapositiva. Hay que ver bien nuestro producto y cuál va a ser el uso que se le va a dar y sobre el que vamos a enfocar los esfuerzos de mercadotecnia. ¿Qué características tiene el producto? ¿Cuál es la estructura de precios? ¿Cuál es el canal de distribución que vamos a manejar? ¿Cuáles son las promociones? ¿Con qué tipo de comunicación lo vamos a difundir? ¿Y cuál es el empaque y la etiqueta? Porque aunque estas últimas cuestiones de empaque y etiqueta parecieran sencillas o insignificantes, la realidad es que pueden hacer la diferencia entre adquirir un producto o no adquirirlo. En el caso del posicionamiento, hay que recordar que el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor. Entonces aquí lo que tendremos que definir es qué estrategias vamos a utilizar para lograr posicionar nuestro producto o nuestro servicio en la mente del consumidor. Ahí, a partir de ahí, podremos generar una lealtad y fidelidad de marca, que eso es lo que estaríamos buscando. Otro aspecto importante es el mercado de insumos. Ya estuvimos hablando mucho de la cuestión de que si requerimos insumos para la cuestión de nuestra generación del bien o servicio en nuestro caso. Lo tienen en su información que abarca un mercado de insumos. Comprende la gestión de compras y esto va desde el requerimiento interno del material o servicio desde nuestra empresa hasta el conocimiento y la selección del proveedor, recordando lo que decíamos de las normas ISO. Tenemos que establecer una serie de criterios, hacer un comparativo, evaluar los proveedores, determinar quiénes se van a quedar. Todo ese proceso entra dentro de la parte de los insumos, hasta emitir la orden de compra y darle el seguimiento a la recepción y el cumplimiento de la misma. Todo ese proceso es lo que se conoce como mercado de insumos. Y bueno, al entrar en esta parte de la fase de la evaluación de proveedores, tenemos 3 etapas por las que debemos de pasar. Por un lado es el registro de los proveedores, por el otro lado es una calificación en función de los criterios que estamos evaluando y luego una cualificación. En esta cualificación ya entran cualidades específicas no medibles de manera tangible, pero que sí podemos evaluar, que pueden ir desde la responsabilidad, cumplimiento y todo este tipo de cosas que complementan los datos cuantitativos en cuanto a tiempo de respuesta, calidad del producto y demás, que sí podemos medir de una manera más sencilla. Una vez que tenemos esto, el estudio del mercado de insumos comprende 6 fases básicas
o 6 puntos básicos, que sería el ingreso del requerimiento de compra o pedido interno de compra, la selección del proveedor, la emisión de la orden de compra, el control de calidad, del cual nunca nos podemos olvidar, y menos tratándose de insumos, porque recordando lo que mencionábamos, pues del insumo va a depender la calidad del servicio correspondiente, la planificación de las compras y si el producto está catalogado o no catalogado, es decir, va a ser un bien final o va a ser un bien de uso. Y por último, el pronóstico de mercado. Para el pronóstico de mercado existen diferentes estrategias. El pronóstico de mercado se define como la predicción de futuros eventos cualitativos y cuantitativos a partir de información histórica conocida que posibilita las decisiones sobre el futuro. Esto es del volumen de ventas, participación en el mercado. Y aquí entran algunos elementos importantes que tenemos que considerar, como el volumen de producción, el programa de ventas, los precios y costos, otra vez los canales de distribución que no podemos dejar de lado, las estrategias de mercado, los costos de ventas y el almacenamiento. Existen diferentes técnicas que se pueden utilizar para el pronóstico de mercado. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos explica parte de lo que ya hemos estado comentando y adicionalmente algunas de las estrategias que podemos manejar en el pronóstico o para poder establecer el pronóstico de un mercado.
Espero que les haya sido de utilidad el video que acabamos de ver sobre pronósticos y con ello hayan aclarado sus dudas sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Con esta sesión concluimos nuestro tema 3 de estudio de mercado. Les recuerdo que tenemos una actividad pendiente para esta sesión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.